Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, fue tu poder, fue tu cruz, la que me salvó, me rescató. Son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, dígale, fue tu cruz, la que me salvó, me rescató. Dio libertad, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús y te doy gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, como una corona. Corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Y con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Jesús, una vez más dígalo, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Fuertes palmas al Rey, porque Él es digno de toda la gloria, Él es digno de todo el honor, Él es digno de toda la alabanza. Yo quiero que usted le regale fuertes palmas al Rey en esa noche, porque Él es todopoderoso, Él es digno de honor, Él es digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Y en esta noche cantamos, y en esta noche clamamos a su nombre y a su poder. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Eres todopoderoso Rey.
creación alza su voz. Es como un río de adoración que fluye de nuestro corazón. Vamos, dígale, Él es santo. Santo, tú eres santo, todopoderoso y digno de honor. Digno, tú eres digno. Todos los pueblos cantan que tú eres Señor. Una alabanza, un clamor, la creación alza su voz. Es como un río de adoración que fluye de nuestro corazón. Santo, tú eres santo, todopoderoso y digno de honor. Digno, tú eres digno. Todos los pueblos cantan que tú eres Señor. Eres santo. Todopoderoso y digno de honor. Digno, tú eres digno. Todos los pueblos cantan que tú eres. Una vez más, dígale santo. Santo, tú eres santo, todopoderoso, todopoderoso y digno de honor. Digno, tú eres digno. Todos los pueblos cantan que tú eres Señor.
ti damos todo honor, a ti damos toda gloria, Señor, porque solamente tú te la mereces, Rey. Porque nos tomaste de las tinieblas, Señor, y nos trajiste a tu luz admirable. Te damos honor y te damos gloria. No hay cómo pagar, Señor, ese favor tan grande recibido, Señor. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno y de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, el príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Escogido por Él, Él es mi Padre y yo su Hijo.
príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es interesante esta semana en la que estamos, porque en los registros más antiguos de lo que es la historia de la iglesia, gracias hermano, hay ciertas actividades que siempre tenía en mente la iglesia. En el libro de los Hechos, por ejemplo, se registra el partimiento del pan, o sea, la Santa Cena. Se registra también como principal culto de la iglesia, se registra el Día del Señor, así se le llama al primer día de la semana, el domingo. Pero hay otros registros históricos como los patrísticos, Ireneo de León y otros por ahí, que registran que siempre trataban de recordar una vez al año lo que era la celebración de la pasión del Mesías, la pasión del Señor, así le llamaban ellos. Semana Santa no es realmente una época de playa y arena. Semana Santa es más que playa, más que sol, más que arena. Los de mi generación recordarán que antes, cuando no teníamos televisión por cable, cuando no teníamos Netflix ni nada de eso, solo había un par de canales nacionales que siempre en esta semana ponían todos los días, desde el lunes, desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Crucifixión, todos los días a las 7 de la noche, estaba mi papá, mi mamá, mis hermanos y los que vivían, los demás primos en la casa, estábamos listos para ver la famosa serie Los Héroes de la Biblia. ¿Cuántos vieron, los que están aquí, Los Héroes de la Biblia? Y vieron Los Héroes de la Biblia. Mirábamos a Sansón, David, y ahí pues se cultivaba bastante. Siempre esperábamos jueves y viernes, porque era demasiada larga la película y como no estaba en los cines ni nada, los 10 mandamientos con Charlton Heston. Y con palomía, como si fuera cine, estábamos jueves y viernes. Ahora nada de eso se está dando en los canales. Lo que se promueve en las noticias, en los noticieros, en los canales, es solo playa, sol y arena. ¿Sabe qué? La noticia más novedosa de esta semana es que vuelve la camiseta mojada, dice. Vuelve la camiseta mojada a las playas, dice. Después de 3 años, dice. Eso es lo que están esperando la gente. En estas 2 noches de conferencia que el apóstol Saúl me invitó para compartir con ustedes, quiero que cada uno de nosotros cultivemos esa conciencia del recordatorio de esta fecha. Hoy estaré hablando de 2 aspectos de la expiación de Cristo. De 2 aspectos de la expiación de Cristo. Y mañana estaré hablando cómo se dio la expiación de Cristo. La expiación es una palabra que pocos conocemos.
y que pocos manejamos. La palabra expiación significa eliminación de la culpa o pecado a través de una tercera persona. Eso significa expiación. Eliminación de la culpa o pecado a través de una tercera persona. En el caso de la celebración judío podía ser persona o podía ser un animal también. Por eso los judíos celebran una vez al año lo que se conoce como el Yom Kippur. Y estaré hablando un poquito lo que significa Kippur más adelante. El Yom Kippur se le llama el día de la expiación. El Yom Kippur o la expiación se da cuando el culpable presenta un animal, ya sea cabra, becerro o también puede ser una oveja, para quedar absuelto de cualquier pena. Ese día del Yom Kippur, el día de la expiación, los judíos llevaban cualquiera de estos tres animalitos al altar, lo degollaban y la sangre derramada del animalito era el tercer elemento que libraba la culpa de esa persona. En el caso de la religión cristiana, la expiación se da a través del tercero, el Mesías. La obra santificadora sobre la tierra reclama su servicio en el santuario celestial, en el servicio de Dios. La expiación es conocida también como el corazón del Evangelio, porque sin expiación no hay salvación. Que no es lo mismo expiación que salvación, son dos cosas diferentes. La expiación es la liberación de la culpa. ¿Qué es lo que causa la expiación? El amor y la justicia de Dios. Sin el amor y sin la justicia de Dios, nunca habría existido expiación, o sea, liberación de nuestras culpas. Lea usted ahí en su Biblia, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, y me acompaña a leer ahí en Juan 3, 16 y versículo 17. Vamos a estar viendo bastantes versículos, vamos a estar viendo en esta noche. Juan 3, 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En Juan 3, 16 y 17 vemos el beneplácito de parte de Dios para salvar a los pecadores mediante una expiación sustitucionaria. Cristo Jesús vino a sustituirnos. Él cargó la culpa de todos nosotros. Él nos sustituyó como el Cordero de Dios. Y fue el amor de Dios el que proveyó un camino de escape para todos nosotros los pecadores perdidos. Para poder entender bien lo que es la expiación de Cristo en Semana Santa,
Debemos de recordar qué es lo que pasó con la introducción del pecado al mundo y el origen del pecado. El pecado tuvo origen en el mundo angelical. Y el pecado que hizo caer al diablo, a Lucifer, estrella de la mañana, fue el orgullo. Y a la tercera parte de los ángeles es rebelarse contra el poder y la autoridad del Señor. Y si el deseo de ser igual a Dios o mejor que Dios de parte de Satanás y de la tercera parte de los demonios o de los ángeles que ahora son demonios, esto podría explicar también por qué Satanás tentó de la misma manera al hombre y a la mujer en ese mismo punto en particular. Satanás le dijo a Eva, y Eva le dijo a Adán: seremos como Dios. Y eso le gustó a nuestros primeros padres. La primera transgresión del hombre, hablando de Adán y de Eva, tuvo los siguientes resultados. Número 1, la depravación total de la humanidad, de toda la naturaleza humana. Todos los seres humanos, de Adán y Eva hasta la fecha, sufrimos lo que es la depravación total. ¿Qué es la depravación total? La depravación total es que somos tan, pero tan malos que no podemos desear el bien para nada. No podemos desear el bien para nada. Acompáñeme a Génesis 6:5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa es la depravación total de la raza humana. Todo designio de los pensamientos de nosotros, desde el corazón de nosotros, es solamente el mal. Por eso dijo el apóstol Pablo: lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. No entiendo lo que pasa en mí. Eso es la depravación total del ser humano. Nosotros, los que ya estamos salvos, ¿qué nos cuesta? No mentir, no engañar. Nos cuesta no pecar. Tratamos, pero de repente lo hacemos. Es por la misma depravación en la que nosotros nos encontramos. ¿Ven? Porque era necesaria entonces la expiación en Cristo. Y el mismo apóstol Pablo en ese mismo texto dice: ¡ay de mí! Pero doy gracias a Dios en Cristo Jesús nuestro Señor, dice, que me ha librado y me librará de esto. El pecado alcanzó inmediatamente a todo el hombre, sin dejar libre ninguna parte de su naturaleza. No, más bien el pecado ha viciado todo poder facultativo que nosotros podamos tener tanto en el cuerpo como en el alma.
Si no, les voy a explicar esto a través de, así ligeramente, de la psicología de la personalidad, de las diferentes etapas de la psicología de la personalidad. Está la etapa oral. ¿Por qué creen que los bebés, cuando la mamá está amamantando, sienten placer al morder el pezón de la mamá? Porque a ellos les gusta ver la cara como la arruga la mamá. Es la maldad, esa es la naturaleza humana. Luego tenemos los niños de 3 años en adelante, cómo se dan por un juguete, se pelean, se insultan, se aruñan y entre todo, porque está esa tendencia que nosotros tenemos desde pequeños. Otro resultado del pecado es la pérdida de la comunión con Dios. A eso se le conoce como la muerte espiritual. La pérdida de comunión con Dios. Hay mucha gente que vive sin Dios. Hay 2 tipos de ateos. Están los ateos teóricos, son los científicos, los filósofos. Dicen que no existe Dios y tratan de hacer argumentos filosóficos, cosmológicos, ontológicos de la no existencia de Dios. Pero también están aquellos ateos que se le llaman los ateos prácticos. Los ateos prácticos son aquellos que dicen que creen en Dios, pero hacen todo lo contrario a lo que Dios dice. Salmo 51 es un ejemplo de eso. Hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero vive sin Dios. Pero vive sin Dios. Vamos a saltar de Génesis a Efesios. Y vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice así, Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Toda la gente que no está en Cristo Jesús, los que andan caídos, creyentes caídos, y si los que nos están viendo por el canal Luz de lo Alto y también por las redes sociales te han separado del Señor, quiero decirles que aquí dice que están muertos en los delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Usted conoce gente que es desobediente en el Señor? Gente que está caída. Pues es el mismo demonio que está operando en él o en ella o en ellos. Es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, hijos de la ira de Dios. ¿Usted cree que Dios está contento con la gente que anda en sol, playa y arena y se ha olvidado de Él?
¿Usted cree que Dios está contento con esta gente que espera que esta semana llenar sus neveras de cervezas, de hielo, para ir a fornicar a las playas, para ir a lucir un bikini, un hilo dental y todo lo que está sucediendo en las playas? ¿Cree que Dios está contento con este tipo de gente? Dice acá la Escritura que son por naturaleza hijos de la ira de Dios. Efesios 2:5 dice. Vamos a Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El primer aspecto de la expiación es el beneplácito de Dios. El segundo aspecto es que quiero terminar de tocar con ustedes es la necesidad de la expiación. Porque si nosotros no recordamos esta doctrina bíblica, la expiación, no nos vamos a dar cuenta que somos hijos de la ira de Dios, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 4:18. Vamos a leer Efesios 4:18. Dice así Efesios 4:18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios. Preguntémonos entonces, ¿cuál es la vida de Dios? La vida de Dios es dedicarle en un culto personal a Dios nuestra vida, en oración, lectura de la Biblia, oración, entregando nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestra siembra, dedicándole nuestro tiempo al Señor. ¿Sabe por qué? Porque ahora nosotros ya no somos hijos de la ira de Dios, somos salvos por la gracia y la misericordia del Señor derramada en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Mire, me encanta ver los niños y las niñas acá, porque esa es la vida de Dios. Pero ¿cuántos niños y cuántas niñas están ahí en el mundo? Perdidos, los niñitos y las niñitas, viendo cómo se embriaga su madre, su padre, viendo cómo fuma y cómo consume droga su hermano mayor y toda la familia y todo ese montón de cosas. Pero estos niños son la vida de Dios. Ustedes son la vida de Dios. Pero no solo la muerte espiritual hemos heredado del pecado, sino que también la muerte física. La muerte física. El pecado nos ha traído hasta un cambio de residencia. El hombre fue expulsado del paraíso, porque el jardín del Edén representaba el lugar de comunión con Dios y era el símbolo de la vida más plena, de las más grandes bendiciones de Dios para el hombre. Y la expiación nos trae todo lo diferente. Si la introducción del pecado al mundo nos trae muerte física, muerte espiritual,
entonces la expiación en Cristo Jesús nos trae a nosotros la vida eterna y vida en abundancia, dos tipos de vida. Si la muerte, si el pecado nos trae cambio de residencia y nos apartó y nos expulsó del paraíso del Señor, la expiación en Cristo nos promete un nuevo paraíso, como le dijo aquel hombre en la cruz: de verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces la expiación es todo lo contrario a la introducción del pecado al mundo. Por eso es necesaria la doctrina de la expiación. La expiación siempre la llevaba a cabo un sacerdote. Hebreos capítulo 5, versículo 1, vamos ahí. Hebreos capítulo 5, versículo 1. Vamos a ver ahí lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Mire, yo quiero hablarles y decirles esta noche que hay una diferencia entre el sacrificio y la ofrenda. Hay una diferencia entre sacrificio y ofrenda. La palabra sacrificio significa regalo sagrado, porque era para, se usaba en el mundo pagano para los dioses. Los judíos lo utilizaron para el Dios de Israel. Entonces, sacrificio significa regalo sagrado, eso significa. Cuando aquí dice en Hebreos 5:1 que el sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de ellos mismos, quiere decir que cuando venía el sumo sacerdote a hacer el sacrificio de la expiación del Yom Kippur, agarraba al becerro, a la oveja o al cordero, le ponía las dos manos y lo dejaba que se perdiera en el desierto. Ahora, ¿se ha preguntado usted alguna vez por qué Jesús tuvo que ir 40 días al desierto? Lo común que he escuchado predicar y enseñar es que era que Jesús en esos 40 días tenía que prepararse por las tentaciones del diablo. Pero no. La razón bíblica y teológica por la que Jesús se fue al desierto es porque Él, como Cordero de Dios, como chivo expiatorio, tenía que perderse en el desierto. Como el día del Yom Kippur, que soltaban al animalito y que se perdiera en el desierto, que perdiera los pecados del pueblo en el desierto. Por eso el Señor Jesucristo se perdió en el desierto 40 días y 40 noches ahí, como Cordero de Dios. Hebreos 5:1 es una declaración que contiene los elementos del sacerdote tomado entre los hombres, nuestro Señor. A favor de los hombres, también nuestro Señor. Y para representar a los hombres, lo mismo nuestro Señor. Él hizo las tres cosas del sumo sacerdote.
Él se presentó como la oveja de la expiación, en representación de nosotros. Se llama, si decimos que Él se presentó para expiación, para perdonar nuestra culpa y tomó nuestro lugar, a eso se le llama la expiación vicaria. En Estados Unidos, hace mucho tiempo atrás, fue como en los años, a principios de los 1900 por ahí, un sujeto asesino fue condenado a la silla eléctrica. Pero el día que le tocaba a él ser ejecutado en la silla eléctrica, lo llevaron, pero lo pusieron a ver, porque otra persona había tomado su lugar para la silla eléctrica. Y fue su mamá. Este es un caso de la vida real en Estados Unidos. Y fue su mamá. La mamá de este asesino tomó su lugar y ella murió en la silla eléctrica por él. ¿Se puede dar eso? Sí se puede. Según el derecho romano, el juez no está obligado a la indulgencia, aunque puede permitirla, pero lo haría únicamente bajo ciertas condiciones. Eso dice el derecho romano. Y los que son de derecho saben bien que derecho romano es uno de los códigos más antiguos después del código Hammurabi. Las condiciones son que la parte culpable misma no esté en probabilidad de aguantar la pena desde el principio hasta el fin. Entonces la madre le dijo al juez: señor juez, quiero morir por mi hijo en la silla eléctrica, porque mi hijo no es capaz de soportar ese tormento. Yo sí, porque yo soy la madre. Nosotros no podíamos soportar si apenas nos pinchamos ahí con una aguja o se nos mete un clavo y ya estamos pegando grandes alaridos, y si se nos traba el dedo con la puerta de la casa o la puerta del carro, grandes chillazones nos tenemos, y si miramos que nos sale sangre, peor por ahí. Entonces nosotros no estamos en la posibilidad de aguantar la pena por nuestras culpas. ¿Cuántos de ustedes hubiesen soportado la corona de espinas en la frente, los látigos en la espalda, los insultos, los golpes, la lanza en el costado, y todavía decir en una cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Si a veces nosotros, cuando vamos manejando y se nos atraviesa un rapiditero o algo así por el estilo, ya lo comenzamos a insultar y no le decimos más cosas porque somos cristianos. El juez podía dar indulgencia en una expiación vicaria si la transferencia no usurpara los derechos y los privilegios de la parte inocente. Y ella dijo: no me va a afectar en nada. Yo quiero morir voluntariamente por mi hijo. Así dijo Jesús también. Yo, Padre, yo quiero morir por ellos. Y el tercer aspecto para una expiación vicaria, según el derecho, es que la persona que sufra la pena no esté en deudas con la justicia, o sea, que esté limpia. Así que el Señor Jesucristo, limpiamente, sin deber nada a la justicia. Por eso siempre dijo Poncio Pilato: miren este hombre no hay nada de qué acusarlo. O sea, yo no puedo dar una orden de matarlo, porque este hombre está limpio con la justicia.
crucifícale, crucifícale. Ay, esta gente es terca, dijo Poncio Pilato. Ni modo, se lavó las manos. Esto ya no es mi culpa, es culpa de ustedes. Él es un hombre inocente, les dijo. Para ir terminando, vamos al libro de Isaías, capítulo 53, verso 6. Isaías, capítulo 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la expiación. Y mañana voy a estar hablando de cómo Cristo cumplió la expiación. Pero dice que Él cargó el pecado de todos nosotros. Vamos a Levítico 16:20. Levítico 16:20. Levítico 16:20. Dice así el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. ¿Sabe que el día en que Jesús salió para el desierto, el día en que el Señor Jesús salió para el desierto, no salió para ir a prepararse para las tentaciones y lo que iba a venir en el... Eso es algo romántico. Él salió como el macho cabrío, porque Dios puso sobre la cabeza del Señor como el chivo expiatorio, puso sobre la cabeza del Señor, y confesó Dios y dijo, como dice ahí Levítico 16:21, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío. Y Dios confesó sobre Jesús todas las iniquidades del mundo: pecado de drogadicción, prostitución, alcoholismo, adulterio, fornicación, ladronismo. Todos los pecados del mundo fueron puestos sobre la cabeza del Señor Jesucristo. Todas las rebeliones del mundo, todos los pecados sobre la cabeza del macho cabrío. Y fue enviado el macho cabrío destinado para esto. Y por eso Jesús se fue al desierto. Porque Él desde ese día que se fue al desierto, Él, como dice Isaías 53:6, Él cargó los pecados de todos nosotros.
Él cargó sobre su cabeza desde ese día que se fue al desierto. Un último texto nada más. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Dice así la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 18. A ver, ahí todos lo tienen. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El inocente tuvo que sufrir lo del malvado. Así como la madre esa sufrió la muerte de la silla eléctrica por su hijo, así Jesús sufrió, el inocente, por lo que yo he hecho, por lo que usted ha hecho. El inocente por el malvado. Entonces, ¿por qué somos ingratos muchas veces? Y Semana Santa es para recordar la expiación del Señor. Como les dije hace un rato, mañana voy a estar viendo qué es lo que pasó el Jueves Santo en la expiación, la ejecución de la expiación del Señor, el jueves y el Viernes Santo. Pero ¿por qué somos ingratos muchas veces nosotros con el Señor? Sí, somos ingratos muchas veces. No le damos gracias y no dedicamos nuestra vida a Él. Y también no somos sinceros con Él. Porque a veces como que venimos a la fuerza a la iglesia, porque el líder del grupo nos dice, ya va a ir, vénganse, ya está el bus, que esto y el otro. Hay un canto bien bonito que dice, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido. ¿Cuántos seríamos como un pájaro herido que se muere en el suelo? Y saben, han escuchado ese canto, ¿verdad? Yo les voy a invitar que ahí se pongan de pie en su espacio. Y que le pueda decir al Señor, que le pueda decir ahí al Señor, tú diste tu vida por mí, yo quiero vivir para ti entonces. Dígale ahí al Señor, cierre sus ojos. Y usted sabe su relación con el Señor, cómo ha estado. Usted sabe cómo ha estado en su tiempo con Dios. Entonces puede decirle ahí al Señor, Señor, perdóname, porque no he estado al 100% contigo. Porque tú cargaste todo lo malo que hay en mí. Tú cargaste todo lo malo que hay en mí. Y te ofreciste como el chivo expiatorio para la limpieza de mi corazón, Señor.
Perdóname, Señor. Pero hoy, de manera personal, dígale: hoy quiero renovar mi pacto y mi voto contigo, Señor. Renueve su voto con el Señor. Dígale: Señor, ahora al conocer sobre tu expiación, estoy segura y estoy seguro de que quiero entregarme más a ti, Señor. Ore allí, iglesia, dígaselo ahí al Señor con todo su corazón. Tú te entregaste por mí. Dígaselo, iglesia: no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Si despreciara mi corazón La santa gracia que me la salvó. santa gracia que me salvó. No tengo a dónde ir. tengo a Dígaselo. dónde ir. Dígalo, iglesia: yo no tengo a dónde ir, No tengo a Señor. dónde ir. Oh Espíritu de Dios, fluye ahora, sé. Vencido estoy, que sin Llena, tu Espíritu amor Santo se de Dios, fluye. fuerza. Fluye en el nombre de Jesús. Y sin ti mi corazón Oh se sí, llena, Señor. se Aquí hay muere, corazones se sedientos. desespera. Espíritu de Dios, fluye. Cerca de ti. Dígaselo, iglesia: yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Oh sí, Espíritu de Dios, toca corazones ahora. Cerca de ti. Espíritu Santo, llena de tu unción y de tu presencia, Señor. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti. Dígaselo con todo su corazón. Yo quiero estar. Ahora, Señor, De tu presencia. sopla, Espíritu de Dios, sopla en el nombre de Jesús. Sopla ahí, Señor, Estoy que sin tu amor se acabaría mi y toca esos corazones, fortaleciéndolos en el nombre de Sin ti mi Jesús. corazón sediento se muere, Por gracia sois salvos, dice el Señor. cerca de ti. Yo te vi, te escogí, dice el Señor, y por la gracia que yo puse en ti, eres salvo, De tu eres salva. presencia no me quiero alejar. No por mérito de nadie, es por la gracia Cerca derramada de en mi Hijo, dice el Señor. Yo quiero estar, yo quiero estar. De tu presencia no